Estaba sirviendo el café cuando mi yerno Carlos soltó la bomba con esa sonrisa que siempre me pareció demasiado perfecta, demasiado ensayada. Levantó su copa de tequila y anunció frente a todos los invitados en la mesa: «Tengo una sorpresa maravillosa para mi suegro. Sofía y yo vendimos nuestro departamento. Mañana nos mudamos a la casa de papá Roberto». Mi hijo Miguel sonreía a su lado como un niño orgulloso. Los demás invitados aplaudían. Alguien comentó qué familia tan unida éramos. Yo calmadamente tomé mi servilleta, limpié las comisuras de mi boca y respondí con una voz más firme de lo que hubiera creído: «Perfecto, Carlos, pero dormirán en la calle, porque mañana a las 8 de la mañana entrego las llaves de esta casa al nuevo dueño». El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con el cuchillo del postre. Carlos dejó caer su copa. Miguel palideció. Los invitados miraban sus platos como si de repente las servilletas fueran las cosas más interesantes del mundo. Nadie se atrevía a respirar. Y yo simplemente tomé otro sorbo de mi café y los vi derrumbarse, porque después de 65 años en esta tierra, después de haber criado a este hijo solo, después de haber construido esta casa con mis propias manos y el sudor de mis años de trabajo, finalmente había aprendido algo: el silencio puede ser el arma más poderosa cuando se usa en el momento exacto. Pero para entender cómo llegamos a este momento, a esta cena que dividió mi vida en dos, debo retroceder un poco. Debo contarles quién era yo antes de convertirme en el hombre que dejó a su propia familia boquiabierta. Me llamo Roberto Hernández, tengo 65 años y durante la mayor parte de mi vida fui invisible. No hablo de ser literalmente invisible, claro. La gente me veía, me saludaba en la calle del barrio, Miguel me llamaba papá, pero nadie me veía realmente. Nadie preguntaba qué sentía, qué necesitaba o con qué soñaba. Yo simplemente era papá. El que estaba ahí, el que siempre estaría ahí como un mueble viejo y confiable, como una sombra que se mueve cuando tú te mueves pero nunca tiene su propia luz. Soy viudo desde hace 12 años. Mi esposa Guadalupe falleció de un infarto repentino, un martes común mientras regaba las plantas en el jardín. Cayó entre las bugambilias que tanto amaba. Cuando la encontré, ya no había nada que hacer. Recuerdo que mi primer pensamiento después del shock fue: ahora sí estoy completamente solo. Miguel se había casado 3 años antes. Vivía su vida, tenía su trabajo, su nueva esposa, sus proyectos. Y yo me quedé en esta casa grande en Coyoacán, con el silencio como único compañero y los recuerdos colgados en cada pared, como fotografías que nadie mira. Los primeros meses fueron los más difíciles. Me despertaba esperando escuchar la voz de Guadalupe llamándome desde la cocina. Sacaba 2 tazas de café y luego recordaba: solo una, siempre solo una. Miguel venía a verme los domingos, a veces cuando no tenía otros planes. Traía pan dulce de la panadería y se quedaba 1 hora, 2 si tenía suerte. Hablábamos de cosas sin importancia: el clima, el trabajo, las noticias de la tele. Nunca de lo que realmente importaba, nunca de lo que dolía. Fue en ese vacío que Sofía apareció, o más bien, fue ahí cuando realmente la vi por primera vez. Sofía había estado ahí desde el principio, desde que se casó con mi hijo, pero yo solo la había visto como la esposa de Miguel, la nuera, una persona más en las cenas familiares, alguien que sonreía mucho y decía poco. Educada, correcta, perfecta en apariencia, pero después de la muerte de Guadalupe, Sofía comenzó a venir más seguido. Al principio pensé que era por amabilidad sincera. Venía los miércoles por la tarde con Miguel, trayendo flores, preguntando cómo estaba, si necesitaba algo. Sofía se ofrecía a ayudarme con las compras, la limpieza, con esas cosas que de repente parecían más pesadas ahora que estaba solo. Estaba agradecido, por supuesto que estaba agradecido. ¿Qué padre no se siente bendecido cuando su hijo y su nuera muestran preocupación? Cuando parece importarles, cuando el teléfono suena y es su voz al otro lado. Cuando alguien pregunta: ¿cómo estás, papá? De verdad, ¿cómo estás? Me tomó meses darme cuenta de que las preguntas de Sofía siempre llevaban a algún lugar. No eran preguntas abiertas que brotan del corazón, eran preguntas con un destino, con una intención, como anzuelos cubiertos de terciopelo. Comenzó con pequeñas cosas, tan sutiles que apenas las notas hasta que es demasiado tarde.
Un comentario aquí, una observación allá. Sofía miraba alrededor de la casa con sus grandes ojos y decía, «¡Qué casa tan enorme para que estés solo, suegrito! ¿No te da miedo aquí por las noches? Este barrio está cambiando tanto». Justo el otro día leí en el periódico que 2 casas en esta cuadra fueron asaltadas. Yo asentía. Sí, es grande. Sí, a veces da miedo, pero es mi casa. La casa que Guadalupe y yo compramos hace 40 años. La casa donde criamos a Miguel, donde celebramos Navidades y cumpleaños, donde enterré las cenizas de mi perro en el jardín, donde pinté las paredes de amarillo cuando cumplí 50 porque siempre quise paredes amarillas y Guadalupe decía que era demasiado llamativo. Esta casa tiene mis pasos grabados en cada tabla del piso, mis lágrimas secas en cada almohada, mi risa que todavía resuena en los rincones. No es solo una casa, es mi vida construida en ladrillo y cemento. Pero Sofía no lo veía así. Para ella era solo una propiedad, un activo, algo con valor en el mercado, y poco a poco, visita tras visita, comenzó a plantar esa semilla, la semilla de la duda, la semilla del miedo, la semilla de la dependencia. Miguel también comenzó a cambiar de tono. Ya no preguntaba, ¿cómo estás, papá? Decía, ¿todo bien aquí solo, papá? ¿No sería mejor para ti buscar algo más pequeño? Más fácil de mantener, más seguro. Sofía y yo pensábamos que podrías vender esta casa y comprar un bonito departamento en el centro, más cerca de nosotros, para que no estés tan aislado, y cada vez que decía eso, Sofía asentía con esa sonrisa que en retrospectiva reconozco por lo que siempre fue, la sonrisa de alguien que juega ajedrez mientras tú crees que están jugando cartas. Pasaron meses desde que Sofía comenzó sus visitas regulares, 6 meses durante los cuales mi casa dejó de ser mi refugio y se convirtió en el escenario de una obra que yo no sabía que estaba actuando. Las visitas del miércoles se habían vuelto sagradas. Sofía llegaba puntual, siempre con algo en las manos. A veces flores, a veces pan, a veces solo esa sonrisa que ya empezaba a cansarme, aunque no me atrevía a admitirlo. Se sentaba en la sala, en lo que había sido la silla de Guadalupe, y comenzaba su rutina. Primero me preguntaba por mi salud, luego por la casa, luego empezaban las historias, siempre historias sobre otras personas, vecinos, conocidos, gente que ni siquiera conocía pero que aparentemente tenían vidas llenas de tragedias que podían servirme de advertencia. La señora Ramírez de la cuadra siguiente me decía, tuvo que vender su casa por casi nada porque no podía mantenerla. Imagínate, suegrito, toda una vida ahí y terminó en un asilo porque no tenía otras opciones. Si hubiera vendido cuando todavía podía obtener buen precio, ahora estaría cómoda en un lugar más apropiado para su edad. Yo escuchaba, asentía, servía más café, pero internamente algo me decía que esas historias no eran casuales, que cada palabra estaba medida, calculada, pero era bueno ignorando mi intuición. Había pasado toda mi vida siendo bueno ignorando las cosas que no quería ver. Miguel también había cambiado, o tal vez siempre había sido así y yo no quería verlo. Mi hijo, mi único hijo, el niño que cuidé y crié, a quien enseñé a caminar sosteniendo sus manos en este mismo jardín, ahora me miraba diferente. Ya no me veía como su padre. Me veía como un problema que debía resolverse, como una responsabilidad que pesaba sobre él. Cuando venía solo, lo cual era cada vez más raro, hablaba de dinero. Papá, decía, estuve pensando en tus finanzas. Esta casa debe costar una fortuna en mantenimiento. El jardín, la calefacción en invierno, el techo que necesita reparación. Podrías usar ese dinero para ti mismo, para disfrutar, para viajar, para vivir mejor. Esa palabra se repetía mucho últimamente, vivir mejor. Sofía la usaba como carnada. Imagínate, suegrito, si vendieras esta casa podrías ver Europa o visitar a tu hermana Carmen en Playa del Carmen. ¿Cuánto tiempo hace que no la ves? 10 años, ¿verdad? Con el dinero de la venta podrías ir cuando quisieras. Y sonaba bien. Claro que sonaba bien. ¿Quién no querría viajar? ¿Quién no querría ver a su hermana después de 10 años? ¿Quién no querría liberarse de la carga de una casa grande y vieja que a veces en las noches tranquilas parecía más una prisión que un hogar? Pero había algo que ellos no entendían, o tal vez sí entendían y simplemente no les importaba. Esta casa no era solo paredes y techo,
Era lo único que me quedaba de Guadalupe. Era la prueba física de que mi vida había significado algo, de que había construido algo sólido, algo real, algo que no podía borrarse solo porque ahora era inconveniente. La primera vez que mencionaron cifras concretas fue un domingo. Sofía había preparado un almuerzo especial. Había invitado a sus padres, los señores Morales, gente agradable, siempre correctos, siempre sonrientes. Ese día Sofía sirvió mole poblano, mi platillo favorito. Debí haberme dado cuenta. Cuando alguien prepara tu platillo favorito sin razón aparente, es porque quiere algo de ti. Después del pastel de 3 leches, cuando todos estábamos relajados y satisfechos, Sofía tocó el tema casi casualmente. Suegrito, Miguel y yo estuvimos viendo departamentos. Hay uno hermoso en el nuevo edificio del centro, en la Condesa, 2 recámaras, balcón con vista, seguridad las 24 horas, gimnasio, salón de fiestas, todo incluido, y cuesta solo 4 millones de pesos. Tomé un sorbo de mi café, sonreí cortésmente. ¡Qué bien!, dije. Les gustará, ahorren y pronto lo tendrán. Sofía se rió. Esa risa que sonaba como campanitas pero dejaba un eco amargo. ¡Ay, suegrito! No podemos ahorrar 4 millones de pesos. Con el sueldo de Miguel y mis ingresos, apenas podemos pagar nuestro alquiler actual. Pero pensábamos, tu casa vale al menos 7 millones. Podrías vender, comprarte algo cómodo por 2,5 millones, y con lo que sobreayudar a Miguel a comprar este departamento para nosotros. Todos ganaríamos. Tú tendrías algo más fácil de mantener y nosotros tendríamos finalmente una propiedad. El silencio que siguió fue incómodo. El señor Morales se aclaró la garganta. La señora Morales se concentró en su taza. Miguel miraba su plato como si fuera lo más fascinante del universo. Y Sofía me miraba con sus ojos expectantes, esperando que dijera que sí, porque para eso sirven los padres, no, para sacrificarse una vez más. Pero no dije nada. Solo sonreí y dije que lo pensaría, que era una decisión grande, que necesitaba tiempo. Sofía apretó los labios. Miguel rápidamente asintió, demasiado rápido, y cambió de tema, pero el veneno ya había sido inyectado. La idea ya había sido plantada, y ellos lo sabían. Las semanas siguientes fueron una campaña sistemática. Sofía venía más seguido. Ahora traía folletos de departamentos, impresiones de páginas de internet, fotos de lugares pequeños y luminosos con vista a parques. Mira este, suegrito, tiene una cocina integral preciosa, y este tiene calefacción central. No tendrías que preocuparte por nada, servicio de mantenimiento incluido. Es como vivir en un hotel. Miguel llamaba cada 2 días. Papá, vimos otro departamento hoy, perfecto para ti. En planta baja, sin escaleras, con rampa para cuando estés más grande, cerca del súper, cerca de la clínica, cerca de nosotros. Podrías caminar a nuestra casa en 10 minutos. Y yo escuchaba, asentía, decía que sonaba bien, que lo pensaría, pero por dentro algo estaba cambiando, algo se estaba despertando. Una vocecita que había estado dormida por décadas comenzó a susurrar, una voz que decía, esto no está bien. Esto no es amor, es otra cosa, pero todavía no estaba listo para escucharla. Todavía quería creer que mi hijo me amaba, que mi nuera se preocupaba por mí, que todo esto era sincero, que yo era un malagradecido por dudar, egoísta por aferrarme a una casa grande cuando ellos necesitaban ayuda, cuando ellos, jóvenes con toda su vida por delante, merecían tener su propio hogar. Así funciona la manipulación, no viene gritando, viene susurrando, te hace dudar de ti mismo, te hace sentir culpable por querer conservar lo que es tuyo, te hace creer que ser generoso significa darlo todo, que ser buen padre significa desaparecer para que tus hijos puedan brillar, y yo estaba a punto de caer en esa trampa. Estaba a punto de firmar mi propia sentencia, porque un jueves por la tarde, después de otra visita de Sofía llena de folletos y sueños que no eran míos, descolgué el teléfono y llamé a un agente inmobiliario. Planifiqué una cita para que viniera a evaluar la casa. Colgué el teléfono y me senté en la sala vacía. Miré las paredes amarillas, las fotos de Miguel niño, el jarrón que Guadalupe me había regalado para nuestro 5º aniversario. Y por primera vez en meses, tal vez en décadas, lloré. Lloré porque sabía que estaba a punto de cometer el error más grande de mi vida.
pero todavía no sabía cómo detenerme. El agente inmobiliario llegó un martes por la mañana, se llamaba Daniel Velázquez, y llevaba un portafolio de piel negra que olía a nuevo. Recorrió mi casa con una libreta en la mano, anotando cosas, midiendo espacios, tomando fotos con su celular. Yo lo seguí en silencio, sintiéndome como un extraño en mi propia casa, como si ya no me perteneciera, como si solo con hacer esa llamada hubiera iniciado un proceso irreversible. La casa está en excelente estado, don Roberto me dijo, mientras revisaba las ventanas de la sala. Zona privilegiada, jardín grande, 3 recámaras, 2 baños completos. Calculo que podemos ponerla en el mercado por 7.200.000 pesos, tal vez un poco más si hacemos algunas mejoras cosméticas. Pintura nueva, cambio de manijas de las puertas, modernización de la cocina, 7.200.000 pesos. Era más de lo que Sofía había mencionado, más de lo que había imaginado. Por un segundo dejé que la cifra flotara en mi mente. Podría comprar algo pequeño por 2,5 millones como Sofía había sugerido. Eso dejaría casi 5 millones de pesos. Podría ayudar a Miguel con su departamento. Todavía me quedaría dinero para mí, para viajar, para vivir sin preocupaciones los años que me quedaran. Sonaba razonable, sonaba lógico, parecía ser la decisión correcta. Entonces, ¿por qué sentía que me estaba traicionando a mí mismo? ¿Por qué cada célula de mi cuerpo gritaba que no, que estaba mal, que una vez que firmara esos papeles, no habría vuelta atrás? Le dije a Daniel Velázquez que lo pensaría, que lo llamaría en unos días. Me dejó su tarjeta y se fue con una sonrisa profesional. Cuando cerré la puerta detrás de él, me apoyé contra ella con el corazón latiendo demasiado rápido. Había cruzado una línea, había dado el primer paso real hacia la capitulación. Esa noche Miguel llamó, como si supiera, como si Sofía tuviera un radar especial que detectaba mis momentos de debilidad. «Papá, ¿cómo estás? He notado que has estado un poco extraño últimamente. ¿Estás comiendo bien, durmiendo bien? Sofía está preocupada por ti. Dice que te ve cansado. Estoy bien, Miguel. Solo estoy pensando en algunas cosas». «¿Qué cosas, papá?» «La casa, lo que te dije sobre los departamentos». Hubo una pausa. Pude escuchar su respiración al otro lado de la línea. Luego su voz cambió. Se volvió más animada, más llena de esperanza. «¿De verdad, papá? ¿Lo estás pensando? Es maravilloso. Sofía va a estar tan feliz. Vimos otro lugar increíble. Tiene 3 recámaras. Una podría ser para cuando nos visites. Te quedarías con nosotros los fines de semana. Sería como tener una familia unida otra vez. Una familia unida». Esas palabras se clavaron en un lugar profundo. ¿Qué era una familia unida después de todo? ¿Era yo vendiendo mi casa para financiar los sueños de mi hijo? ¿Era yo haciéndome más pequeño para que él pudiera tener más espacio? ¿Era yo desapareciendo poco a poco hasta convertirme en el abuelo que visita los fines de semana, si hay lugar y si no es demasiado inconveniente? Los días siguientes fueron una neblina de conversaciones y presión sutil. Sofía venía todos los días ahora. Ya no esperaba los miércoles. Aparecía por las mañanas con pan dulce del Globo, por las tardes con excusas para pasar a saludar, siempre con algo nuevo que mostrarme, siempre con otra razón por la cual vender era la mejor opción. «Mira», suegrito, traía fotos de un departamento que según ella era perfecto. En el 5º piso, balcón pequeño pero acogedor, gimnasio en el edificio. Y lo mejor, está en venta por 2.300.000, ahorrarías 200.000 pesos más de lo que pensábamos. Ese dinero extra podrías guardarlo para emergencias. Y había más. Siempre había más. Sofía tenía todo calculado, los costos de mantenimiento que ahorraría, los impuestos más bajos de un departamento comparado con una casa, la seguridad de vivir en un edificio con portero, la comodidad de no tener que preocuparme por el jardín, el techo, la tubería vieja. Tenía una respuesta para cada una de mis dudas. Había pensado en cada detalle. Era como si hubiera planeado esto durante meses, y probablemente lo había hecho. Probablemente desde el momento en que Guadalupe murió y me quedé solo en esta casa grande. Sofía había visto una oportunidad, un activo sin explotar, un suegro viudo vulnerable que podía ser convencido, moldeado, dirigido hacia donde ella lo necesitaba. Miguel también intensificó sus llamadas.
Ya no eran cada 2 días, eran diarias, a veces 2 veces al día. Papá, encontramos el departamento perfecto para nosotros. Tiene un estudio. Sofía podría trabajar desde casa. Yo podría tener un lugar para mis cosas. Pero tenemos que decidir rápido. El dueño tiene otras ofertas. Si queremos asegurarlo, tenemos que dar un enganche en 2 semanas. 2 semanas. 800,000 pesos en 2 semanas. La urgencia había aparecido de repente como una tormenta de verano. Ya no era cuando quieras, papá. Ya no era piénsalo con calma. Ahora era ya. Ahora era, si no haces esto, vas a arruinar esta oportunidad única para tu hijo. Y yo sentía el peso de esa responsabilidad aplastándome. Porque si decía que no, si me negaba, si me aferraba a mi casa y a mi vida, entonces yo sería el egoísta, el mal padre, el que pone sus caprichos por encima de las necesidades de su único hijo. Sofía comenzó a traer a su madre, la señora Morales. Las 2 se sentaban en mi sala y hablaban de lo difícil que era para los jóvenes de hoy. Las rentas caras, la imposibilidad de ahorrar, la suerte que tenían los hijos que tenían padres que podían ayudarlos. La señora Morales me contó cómo ella había ayudado a Sofía y a sus hermanos, cómo había vendido un terreno que poseía para dar los enganches de sus casas y cuánto la hacía feliz verlos establecidos. Era un espejo en el que se suponía que debía verme reflejado, un buen padre que se sacrifica y está feliz. Un padre que encuentra alegría en la renuncia, en el borrarse a sí mismo, en convertirse en una escalera para que otros puedan subir. Pero algo en mí resistía, algo obstinado, viejo y cansado que decía basta, que decía nunca más, que decía ya di suficiente, ya fui suficiente, ya me sacrifiqué suficiente toda mi vida, siendo esposo, siendo padre, siendo el que sostiene, el que cede, el que se hace pequeño. Y ahora que finalmente tenía algo para mí, ahora que finalmente tenía mi espacio y mi tiempo y mi casa, ahora también tenía que renunciar a eso. Una tarde Sofía llegó con papeles. Había investigado todo el proceso, había hablado con un amigo abogado, había preparado un borrador de acuerdo. Mira, suegrito, es muy simple. Tú vendes la casa, nosotros te ayudamos a encontrar tu departamento, y tú nos prestas 4 millones para nuestro departamento. Lo llamaremos préstamo para que todo sea legal. Pagaremos en 10 años 400,000 pesos al año. Es totalmente justo, todos ganamos. Préstamo, esa palabra sonaba oficial. Sonaba segura, pero yo no era tonto. Sabía lo que significaba prestar dinero a la familia, significaba nunca volverlo a ver, significaba que cada vez que mencionara el tema, yo sería el tacaño, el que cobra, el que no entiende que la familia es familia y que el dinero no debería importar entre miembros de una familia. Miré los papeles que Sofía había extendido sobre mi mesa, miré su cara expectante. Miré por la ventana hacia el jardín donde Guadalupe había caído entre las bugambilias, y por primera vez en semanas sentí claridad, sentí coraje, sentí que algo en mí decía basta, pero todavía no dije nada, todavía sonreí y dije que los revisaría cuidadosamente, que necesitaba tiempo. Sofía frunció el ceño. El tiempo se acaba, suegrito, ese departamento no nos va a esperar eternamente, entonces tendrán que buscar otro. Dije con más firmeza de la que había pretendido. Sofía me miró como si la hubiera abofeteado, se fue sin decir adiós, y yo me quedé solo con los papeles sobre la mesa y un nuevo sentimiento creciendo en mi pecho, un sentimiento que se parecía peligrosamente a la libertad. Si te identificas con esta historia, si alguna vez te has sentido presionado por tu propia familia, suscríbete a los consejos del abuelo. Aquí compartimos historias de vida real que te ayudarán a encontrar tu propia voz. No te pierdas el siguiente episodio donde Don Roberto toma la decisión más importante de su vida. Los días que siguieron a mi negativa fueron extraños. Sofía no vino durante casi una semana. Miguel tampoco llamó. Era como si hubieran decidido darme un castigo silencioso, como si mi falta de cooperación inmediata mereciera ser recibida con ausencia. Y lo curioso es que en lugar de sentirme culpable o preocupado, me sentí aliviado. La casa volvió a ser mía. El silencio se convirtió en paz y no en soledad. Podía tomar mi café de la mañana sin esperar que el timbre sonara con otra idea, otro plan, otra razón por la cual debería cambiar mi vida. Pero el alivio fue de corta duración, porque Sofía no se había rendido.
Solo había cambiado de estrategia. Cuando regresó, no vino sola. Trajo a Miguel, y ambos tenían caras largas y preocupadas, como si cargaran el peso del mundo sobre sus hombros. «Papá, tenemos que hablar», dijo Miguel sentándose en el sillón con esa postura derrotada que lo hacía parecer un niño pequeño otra vez. Sofía se sentó a su lado, tomándole la mano, mirándome con ojos húmedos, como si estuviera a punto de llorar. «¿Qué pasa?», pregunté, aunque algo en mí ya sabía que esto era teatro, que este era el siguiente acto de su obra cuidadosamente planeada. Sofía tomó una respiración profunda y dejó que una lágrima rodara por su mejilla antes de hablar. «Suegrito, no queríamos decir esto. No queríamos preocuparte, pero estamos en una situación muy difícil. El dueño del departamento donde vivimos va a vender. Nos dio 3 meses para irnos. 3 meses, Roberto. Y no encontramos nada que podamos pagar con nuestro presupuesto actual. Todo está carísimo. Las rentas han subido 40% el año pasado». Miguel asintió, cabeza baja. «Es verdad, papá. Hemos buscado desesperadamente, pero todo en nuestro rango de precio es horrible. Colonias peligrosas, edificios viejos, departamentos tan pequeños que apenas cabe una cama. Sofía llora todas las noches pensando que tal vez tendremos que mudarnos con sus papás. Y ya sabes cómo es el señor Morales. Es buena persona pero muy estricto. Sofía sufriría mucho viviendo bajo sus reglas. Miré a mi hijo otra vez, mi hijo de 38 años, que había estudiado en una buena universidad, que tenía un empleo estable como ingeniero, que ganaba un salario decente, y que ahora estaba sentado en mi sala diciendo que no podía encontrar un lugar para vivir sin mi ayuda. Algo no cuadraba, pero continuaron antes de que pudiera procesar mis pensamientos. «Por eso necesitamos tanto ese departamento que te mostramos», continuó Sofía, limpiándose las lágrimas. «Es nuestra única oportunidad de tener algo nuestro, de no estar a merced de los caseros que pueden echarnos cuando quieran, de construir un patrimonio. Miguel ya casi tiene 40 años, yo tengo 36. Si no hacemos esto ahora, ¿cuándo lo haremos? Vamos a pasar toda nuestra vida rentando, toda nuestra vida sin nada nuestro, toda nuestra vida en la inseguridad, y el préstamo que pedimos», agregó Miguel, «lo pagaríamos religiosamente. 400,000 pesos al año. Hay un aumento prometido en el trabajo. Sofía va a empezar a dar clases particulares de inglés. Nos apretaremos el cinturón, pero pagaremos. Tú eres mi padre. Nunca te defraudaría». Era convincente, era emotivo, era el tipo de discurso que haría que cualquier padre sintiera que debería hacer algo. Pero yo había tenido una semana de silencio, una semana para pensar, una semana para escuchar esa voz que había estado tratando de llamar mi atención durante meses. «¿Y sus gastos actuales?», pregunté con calma. «Si apenas pueden pagar la renta, ¿cómo van a pagar un departamento nuevo? Más las cuotas de mantenimiento, más los servicios. Un departamento de 4 millones con un financiamiento normal requiere al menos 50,000 pesos al mes. ¿Pueden pagar eso?». Sofía y Miguel intercambiaron miradas. Hubo un silencio incómodo. «Por eso necesitamos que el préstamo sea sin intereses», finalmente dijo Sofía. «Y si pudieras darnos los 2 primeros años de periodo de gracia para establecernos, sería perfecto. Así podríamos organizarnos mejor financieramente». Ahí estaba, el préstamo sin intereses con periodo de gracia de 2 años, lo que significaba que durante 2 años no me pagarían nada. Y después, si ese después llegaba alguna vez, me pagarían 400,000 pesos al año durante 10 años. Pero las matemáticas no cuadraban. 4 millones divididos entre 10 años eran 400,000 al año. Pero con 2 años de gracia serían 8 años de pago, lo que significaba más de 500,000 pesos al año. Pero ellos habían dicho 400,000. Las cifras bailaban y cambiaban según la conveniencia. «¿Y si no puedo?», pregunté. «Si no vendo la casa, ¿qué van a hacer?». La temperatura en la habitación cambió. Sofía endureció la mandíbula. Miguel me miró con una mezcla de dolor y desaprobación. «Papá, no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de familia. Se trata de apoyarnos mutuamente. Mamá siempre decía que la familia es lo primero, que uno se sacrifica por sus seres queridos». Usar las palabras de Guadalupe era un golpe bajo. Miguel lo sabía, Sofía lo sabía, y yo lo sabía,
Pero Guadalupe también me había dicho otras cosas. Me había dicho que me cuidara, que no dejara que nadie me hiciera sentir inferior, que mi felicidad también importaba. Pero Miguel no mencionaba esas palabras, solo las que le convenían. Lo pensaré, finalmente dije. Denme tiempo. No tenemos mucho tiempo, respondió Sofía en un tono que ya no era dulce. El departamento se va a vender y nuestro contrato de renta termina en 3 meses. Necesitamos una respuesta en 2 semanas, máximo, 2 semanas. Otra vez la prisa, otra vez la presión, otra vez la urgencia fabricada para que tomara una decisión emocional en lugar de racional. Se fueron poco después. Sofía ni siquiera pretendió ser amable. Miguel besó mi frente, pero fue un beso frío, mecánico, como alguien que cumple una obligación. Los vi irse desde la ventana, y algo en mí se rompió. O tal vez se recompuso. A veces es difícil conocer la diferencia. Esa noche no pude dormir. Me revolví en mi cama pensando en todo. En los años que había trabajado para comprar esta casa, Guadalupe y yo tomando turnos dobles, yo limpiando las casas de otras personas para que pudiéramos llegar a fin de mes, viviendo con lo mínimo para pagar la hipoteca. 25 años de pagos hasta que finalmente fue nuestra, completamente nuestra. Nadie podía quitárnosla. Era nuestra recompensa por tanto esfuerzo, nuestro legado, mi seguridad. Y ahora se suponía que debía renunciar a ella, convertirla en efectivo para financiar los sueños de mi hijo y su esposa, reducir mi vida a un departamento de 2,5 millones para que ellos pudieran tener su departamento de 4 millones. Las matemáticas eran claras. Yo perdía espacio, seguridad y capital. Ellos ganaban todo, pero había algo más que me molestaba. Durante sus visitas en los últimos meses, había notado cosas, pequeños detalles que no coincidían con su historia de dificultad económica. Sofía siempre llevaba ropa nueva. Miguel había cambiado su coche el año pasado por un modelo más reciente. Salían a cenar frecuentemente según las publicaciones en redes sociales que yo revisaba a veces, aunque me daba pena admitirlo. Habían ido a la playa de vacaciones hace 3 meses, fotos de restaurantes caros, hoteles bonitos, cócteles con sombrillitas, y sin embargo no podían ahorrar para un departamento, no podían pagar una renta decente. Necesitaban desesperadamente mi ayuda o terminarían en la calle. Algo no cuadraba, algo olía mal, y finalmente me estaba permitiendo oler esa podredumbre en lugar de ignorarla. A la mañana siguiente hice algo que nunca había hecho. Llamé a mi hermana Carmen en Playa del Carmen. Hacía 2 años que no hablábamos realmente. Llamadas cortas en Navidad, mensajes de cumpleaños, pero nada sustancial. Le conté todo, cada detalle, cada presión, cada manipulación disfrazada de amor familiar. Carmen escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró larga y profundamente. Roberto, me dijo con esa firmeza que siempre tuvo, te están usando. Lo que describes no es amor, es explotación. Y si vendes esa casa, te arrepentirás el resto de tu vida. Esa casa es tu seguridad, es tu independencia. Una vez que la abandones, estarás a su merced. Y créeme, a su merced no querrás estar. Las palabras de mi hermana Carmen resonaron en mi cabeza durante días. Te están usando, explotación, a su merced. Eran palabras duras, palabras que dolían porque llevaban la verdad, pero todavía había una parte de mí que quería creer que estaba exagerando, que era paranoico, que mi hijo no podía ser tan calculador, que simplemente era un malentendido, una situación difícil donde todos estábamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo. Esa ilusión se rompió 2 días después, cuando Sofía apareció sin avisar. Eran las 8 de la mañana. Yo todavía estaba en bata tomando mi primer café. Tocó el timbre con insistencia hasta que abrí. Entró sin esperar invitación, con una carpeta bajo el brazo y esa determinación en los ojos que me hizo retroceder instintivamente. Suegrito, tenemos que hablar en serio, dijo, arrojando la carpeta sobre la mesa de la cocina. Ya pasó una semana, necesito una respuesta. El dueño del departamento nos está presionando. Hay 2 familias más interesadas. Si no damos el enganche esta semana, lo perdemos. Sofía, son las 8 de la mañana. Ni siquiera has dicho buenos días. Me miró como si hubiera dicho algo absurdo. No tengo tiempo para formalidades, Roberto. Esto es importante. Es el futuro de tu hijo. O te importa o no te importa.
Así de simple. El uso de mi nombre en lugar de suegrito me golpeó. Ya no había ninguna pretensión de afecto, ya no estaba la máscara de la nuera dulce y respetuosa. Esta era la verdadera Sofía, la Sofía que había estado escondida bajo las sonrisas, los pasteles y las visitas amables. Abrió la carpeta. Había más papeles, formularios, contratos, todos ya llenados con mi información, mi nombre, mi dirección, los detalles de mi casa. Solo faltaba mi firma. Lo había preparado todo. Había asumido que yo diría que sí, que finalmente cedería, que un buen padre siempre cede. Ya hablé con Daniel Velázquez, continuó, señalando los documentos. Está listo para poner la casa en el mercado hoy si firmamos sus papeles. También encontré el departamento perfecto para ti, 300,000 pesos más barato de lo que pensábamos. Ahorrarías 300,000 pesos extra. Ese dinero extra podrías dárnoslo para muebles del departamento nuevo. Tenemos que amueblar 3 recámaras desde cero. 300,000 pesos. Habían bajado el precio otra vez y ahora también querían dinero para muebles. La demanda crecía. El pedazo que querían de mi vida se hacía más grande con cada conversación. Sofía, dije tratando de mantener la calma, no voy a firmar nada hoy. Necesito tiempo, necesito pensar, necesito consultar con mi propio abogado. ¿Por qué necesitas un abogado? Ya consulté uno yo. Todo está en orden, es todo legal, solo firma y podemos avanzar. La casa es mía, la decisión es mía y no voy a ser presionado. Sofía cerró la carpeta con un golpe seco. El sonido resonó en la cocina como un disparo. Me miró con una frialdad que heló mi sangre. ¿Sabes cuál es tu problema, Roberto? Que eres egoísta. Siempre lo has sido. Miguel me cuenta cosas. Me cuenta cómo cuando era niño trabajabas todo el tiempo, cómo lo dejabas solo, cómo nunca tenías tiempo para él. Y ahora que finalmente puede tener algo bueno en su vida, algo que realmente quiere, tú lo pones en segundo lugar otra vez. Otra vez eliges tus cosas antes que a él. Cada palabra era un veneno inyectado directamente en mi culpa más profunda. Los años en que había trabajado doble turno para darle de comer, las tardes en que no pude ir a sus partidos de fútbol porque estaba limpiando las casas de otras personas, las veces que llegaba a casa tan cansado que apenas podía leerle un cuento antes de que se durmiera, todo eso que había hecho por necesidad, por amor, para darle un futuro mejor, ahora se usaba como arma contra mí. Sal de mi casa, dije con una voz que no reconocí como mía. ¿Qué dijiste? Dije sal de mi casa. Ahora, Sofía me miró con desprecio, agarró la carpeta, se dirigió a la puerta. Pero antes de irse, se volteó. Te vas a arrepentir, dijo. Cuando estés viejo, enfermo y solo, y necesites ayuda, te acordarás de este día. Te acordarás de que tuviste la oportunidad de ser parte de la familia y la rechazaste. No esperes que Miguel esté ahí para ti cuando nos hayas dado la espalda. La puerta se cerró con un ruido que hizo temblar los marcos en la pared. Me quedé en medio de mi cocina temblando, con el café frío en la mano. Y por primera vez en meses, tal vez en años, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí rabia, pura, limpia y justificada. Esa tarde Miguel llamó. Su voz era diferente, dura, controlada. Papá, Sofía me contó lo que pasó, cómo la trataste, cómo la sacaste de la casa. No puedo creer que hayas sido tan cruel con ella. Solo estaba tratando de ayudar, de organizar las cosas para facilitarte la vida. Miguel, tu esposa entró a mi casa sin permiso a las 8 de la mañana. Me presionó para firmar papeles que ni siquiera había leído. Me insultó cuando me negué. Y tú me llamas para decirme que yo fui cruel. Ella está estresada, papá. Estamos estresados. Nuestra situación es difícil y tú no estás ayudando. Tienes esta casa enorme que no necesitas, el dinero que no estás usando, y te niegas a ayudar a tu propio hijo, a tu única familia. Tu esposa me dijo que cuando esté viejo y enfermo, no debería esperar que estés ahí para mí. ¿Eso también es estrés, Miguel? ¿O es otra cosa? Hubo un silencio. Un largo silencio que dolía más que cualquier palabra. Porque en ese silencio entendí que mi hijo no me defendería. No me diría que Sofía había exagerado. No se disculparía. Había elegido un bando y no era el mío. Papá, tengo que colgar. Necesito pensar. Ambos necesitamos pensar en lo que realmente queremos. Si queremos ser una familia,
o si queremos ser extraños. Colgó. Mi hijo me colgó el teléfono. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el tono hasta que se convirtió en ese sonido agudo que indica que la línea está muerta. Línea muerta. Qué apropiado. En los días que siguieron no hubo llamadas, no hubo visitas. Era como si hubiera muerto para ellos, como si al negarme a renunciar a mi vida, hubiera perdido el derecho a ser padre. El silencio era ensordecedor, doloroso y liberador al mismo tiempo, pero no me quedé inactivo. Llamé a un abogado, uno de verdad, no el amigo de Sofía, el licenciado Francisco Ramírez, un hombre de 60 y tantos con un despacho en Polanco y una reputación impecable. Le conté todo, cada detalle, cada presión. Le mostré los papeles que Sofía había dejado. El licenciado Ramírez los examinó con expresión seria. Don Roberto, finalmente me dijo, estos documentos son extremadamente favorables para su hijo y su nuera. El préstamo que proponen no tiene garantía real para usted. No hay cláusula de protección si no pagan. No hay intereses para compensar. Y de la forma en que está redactado, si algo le pasara a usted, la deuda simplemente desaparecería. Ellos no heredarían la obligación de pagar. Entonces, si yo muero, ellos se quedan con todo y no me deben nada. Exactamente. Además, he visto casos como este. Préstamos familiares que nunca se reembolsan, hijos que prometen y luego encuentran excusas. Un año es la crisis económica, otro año es un problema de salud, otro año es que tuvieron un bebé y necesitan el dinero para el niño, y el padre nunca vuelve a ver el dinero, pero tampoco puede insistir en el tema porque es familia. ¿Y qué dirá la gente? ¿Por qué un padre le cobraría a sus hijos? Me recosté en la silla, sintiendo el peso de la verdad. Todo lo que había intuido, todo lo que Carmen me había dicho, estaba confirmado por un profesional. No estaba loco, no era egoísta, era prudente, estaba protegiendo lo poco que me quedaba. ¿Qué me recomienda?, pregunté. No venda, dijo sin dudar, no firme nada, conserve su casa, es su seguridad, su patrimonio, su hogar. Una vez que la pierda, será muy difícil recuperar ese nivel de estabilidad. Y si realmente quiere ayudar a su hijo, hay otras formas que no lo dejan vulnerable. Salí de ese despacho con una claridad que no había tenido en meses. Sabía lo que tenía que hacer, pero todavía me faltaba el valor para hacerlo. Todavía esperaba que Miguel llamara, que se disculpara, que dijera, papá, entiendo, lo siento, fuimos demasiado lejos. Pero esa llamada nunca llegó. 3 semanas pasaron sin noticias de Miguel o Sofía. 3 semanas de silencio que dolían como una herida abierta que no sanaba. Revisaba constantemente mi teléfono, esperando ver su nombre en la pantalla. Cada vez que sonaba el timbre, mi corazón se aceleraba pensando que tal vez habían venido a disculparse. Pero no, nada. El castigo continuaba y empezaba a entender que este era el patrón: presión, rechazo, silencio, hasta que yo cediera, hasta que el dolor de su ausencia fuera más grande que mi necesidad de protegerme. Pero algo había cambiado en mí durante esas semanas. La conversación con el licenciado Ramírez había plantado una semilla, y esa semilla estaba creciendo. Comencé a examinar cuidadosamente mis finanzas, mis ahorros, mis gastos, la pensión que recibía por Guadalupe, los ingresos del pequeño local comercial que rentábamos en la planta baja de la casa, algo que Guadalupe había construido años atrás que nos daba un ingreso mensual de 18,000 pesos. Hice las cuentas, muchas cuentas, y descubrí algo interesante. Si vendía la casa por 7,200,000 pesos como Daniel Velázquez había dicho, y compraba un departamento por 2,5 millones como Sofía quería, me quedarían 4,700,000 pesos. Menos los 4 millones que querían como préstamo, solo me quedarían 700,000 pesos. 700,000 pesos y un departamento pequeño. Perdería el local comercial, perdería esos 18,000 pesos de ingreso pasivo mensual, perdería mi jardín, mi espacio, mi historia. ¿Y qué ganaría? La supuesta paz de saber que ayudé a mi hijo. La ilusión de que me visitaría más seguido. La fantasía de que seríamos una familia unida. Pero ya había visto cómo me trataban cuando no hacía lo que querían. El silencio, el abandono emocional, las amenazas veladas, y eso era ahora, cuando todavía tenía algo que ellos querían.
¿Cómo sería después, cuando ya no tuviera nada que ofrecerles? Fue entonces que tomé una decisión que me aterrorizó y liberó al mismo tiempo. Si iban a tratarme como si no existiera de todas formas, al menos lo harían mientras yo conservaba mi casa, mi seguridad, mi dignidad. No iba a vender, no iba a prestar dinero, no iba a ser parte de este plan que solo me beneficiaba en el papel, pero que en realidad me dejaba vulnerable y empobrecido. Pero todavía no les dije nada, porque algo más estaba creciendo en mi mente. Un plan propio, una idea que había comenzado como un pequeño pensamiento y que ahora se expandía para llenar cada espacio de mi conciencia. Si ellos podían planear en secreto, yo también. Si ellos podían manipular y presionar, yo podía protegerme y prepararme. Volví a llamar al licenciado Ramírez. Necesito hacer algunos cambios legales, le dije. Quiero asegurarme de que mi casa esté protegida, que nadie pueda forzarme a vender, que si algo me pasa, las cosas sucedan como yo quiero. Durante las 2 semanas siguientes, el licenciado Ramírez me ayudó a poner todo en orden. Hicimos un testamento claro y específico. La casa se colocaría en un fideicomiso. Si yo moría, se vendería y el dinero se dividiría. Una parte para Miguel, sí, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Pero otra parte para mi hermana Carmen, y otra parte para una fundación que apoya a hombres mayores que el abogado me recomendó. Miguel heredaría, pero no todo, no el control total, no el precio completo por haberme ignorado y manipulado. También actualicé los documentos de la casa, me aseguré de que estuviera solo a mi nombre, sin ambigüedad legal. Verifiqué que no hubiera forma de que alguien la reclamara o forzara una venta sin mi consentimiento explícito. El abogado fue minucioso. Cada detalle importaba. Cada cláusula era una protección. Y luego hice algo más. Algo que ni siquiera había contemplado antes, pero que ahora parecía no solo razonable, sino necesario. Puse la casa en venta. De verdad esta vez. Pero no para darle el dinero a Miguel y Sofía. Era para mí, para mi futuro, para mi libertad, porque mientras hacía esos cálculos, mientras examinaba mis finanzas, había descubierto algo más. Mi hermana Carmen me había estado pidiendo durante años que me mudara a Playa del Carmen. Vivía en un pequeño pueblo cerca de la costa, clima cálido todo el año, comunidad de jubilados, tranquilo. Me había enviado fotos de un departamento que estaba en venta cerca de su casa. 2 recámaras, vista al mar por 1.800.000 pesos, más barato que los departamentos que Sofía me había mostrado. Sí, pero era lo que yo quería, no lo que ellos necesitaban que yo quisiera. Si vendía la casa por 7.200.000, compraba el departamento por 1.800.000, me quedarían más de 5 millones de pesos después de todos los gastos, más que suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días, para viajar, para ayudar a Carmen si lo necesitaba, para ser generoso cuando yo quisiera serlo, no cuando me forzaran a hacerlo, para vivir cerca de alguien que realmente me amaba, que me llamaba, que preguntaba cómo estaba sin segundas intenciones. La idea era aterradora. Dejar la ciudad donde había vivido toda mi vida, dejar la casa donde había enterrado a mi esposa en el jardín, dejar los recuerdos, pero también era liberadora. Empezar de nuevo a los 65 años. ¿Por qué no? ¿Quién dijo que la vida se termina a esa edad? ¿Quién decidió que debía quedarme quieto esperando que mi hijo me visitara cuando le conviniera? Daniel Velázquez regresó para evaluar la casa. Esta vez estaba seguro. Esta vez era mi decisión. Póngala en el mercado, le dije. Pero quiero discreción total. No quiero letrero afuera. No quiero que nadie lo sepa hasta que esté vendida. Entiendo perfectamente, don Roberto. Tengo compradores privados que buscan exactamente este tipo de propiedad. Podemos manejar todo con confidencialidad absoluta. Los días siguientes fueron extraños. Sabía lo que iba a pasar. Sabía que eventualmente Miguel y Sofía volverían. El silencio no era sostenible. Necesitaban algo de mí. Y cuando la gente necesita algo, siempre vuelve. Solo era cuestión de tiempo. Ese tiempo llegó un jueves por la tarde. Miguel apareció en mi puerta. Solo, sin Sofía, se veía cansado, desgastado, tenía ojeras, había perdido peso. Por un momento mi corazón de padre se ablandó. Mi muchacho, mi hijo se veía tan vulnerable, tan derrotado. Papá, dijo con voz estrangulada, ¿podemos hablar, por favor? Lo dejé entrar, preparé café,
Nos sentamos en la sala como tantas veces antes, pero esta vez había una distancia entre nosotros que no existía antes. Una grieta invisible pero profunda. Lo siento, fui un tonto. Sofía ha sido muy insistente y la dejé presionarnos. La dejé presionarte a ti. No estuvo bien, lo sé, pero realmente estamos desesperados. El dueño del departamento donde vivimos subió la renta 7,000 pesos más al mes. No podemos pagarlo y no encontramos nada más barato. Los precios son imposibles. Lo escuché. No dije nada, solo escuché, porque ahora sabía escuchar diferente. Sabía detectar la manipulación incluso cuando venía envuelta en disculpas. Necesito tu ayuda, papá. No necesariamente vendiendo la casa. Entiendo que es pedir demasiado, pero tal vez podrías prestarnos algo para dar un enganche en un departamento más pequeño, algo que podamos pagar con una hipoteca. Lo pagaremos, te lo juro, con intereses si quieres. Lo que tú digas. Solo necesitamos ese empujón, ese último empujón para salir adelante. 800,000 pesos. Habían bajado la petición. Era la nueva estrategia, pedir menos para que pareciera razonable, para que sintiera que estaban siendo considerados y flexibles, que estaban cediendo, cuando en realidad todavía querían mi dinero, solo que ahora en dosis más pequeña y aparentemente más digerible. Miguel, finalmente dije, tengo que preguntarte algo, y quiero que seas honesto conmigo. Estos últimos meses, ¿cuántas veces me llamaste solo para ver cómo estaba? Sin pedir nada, sin querer nada, solo para hablar. Se quedó en silencio, mirando su taza de café, y en ese silencio estaba mi respuesta. Miguel no pudo responder mi pregunta. Siguió mirando fijamente el café como si las respuestas flotaran en el líquido oscuro. Finalmente levantó la vista, con los ojos húmedos. Papá, te amo, siempre te he amado, es solo que he estado ocupado, la vida es complicada, el trabajo me consume, Sofía necesita atención. Pero no me llamas, dije con una calma que me sorprendió. No preguntas cómo estoy, no vienes a visitarme solo porque sí, solo apareces cuando necesitas algo, y ahora vienes con esta historia de que están desesperados. Pero hace 3 meses estaban de vacaciones en la playa. Hace 2 meses Sofía mostraba una bolsa nueva en Instagram. Miguel, no soy tonto, soy viejo pero no soy tonto. Es diferente, papá, son cosas pequeñas. También tenemos que vivir un poco. No podemos ser miserables todo el tiempo ahorrando cada peso. Pero un departamento es diferente. Es una inversión grande. Es algo para lo que necesitamos ayuda. ¿Y por qué tiene que ser mi ayuda? ¿Por qué tiene que venir de mi patrimonio, de mi seguridad? Tu madre y yo compramos esta casa solos. Nadie nos ayudó. Trabajamos años. Nos sacrificamos. ¿Por qué ustedes no pueden hacer lo mismo? Porque los tiempos son diferentes. Miguel explotó, levantándose. Porque ahora todo cuesta el triple. Porque los salarios no alcanzan. Porque tu generación lo tuvo más fácil y no quiere aceptarlo. Ustedes podían comprar casas con solo un sueldo. Nosotros apenas podemos pagar una renta con 2. No es justo que tengas tanto y no quieras compartir. Ahí estaba, la verdadera razón. Lo que quería no era ayuda. Lo que quería era redistribución. La idea de que lo que era mío era también de ellos. Que mis años de trabajo, mis sacrificios, mi seguridad, todo eso debería estar disponible para ellos porque la vida era difícil, porque se lo merecían, porque yo era egoísta si no lo entregaba. Miguel, dije levantándome también, tu madre murió dejándome esta casa y una pequeña pensión. Esta casa es mi seguridad, es lo que me permite vivir en paz. Si te doy 800,000 pesos, si te doy cualquier cantidad, pongo mi futuro en peligro. ¿Y para qué? Para que tú y Sofía puedan tener un departamento que probablemente no podrán mantener porque sus gastos no coinciden con sus ingresos. He visto, he observado, y lo que veo es que no tienen un problema de ingresos, tienen un problema de prioridades. Eso no es cierto, dijo con la mandíbula apretada. No sabes nada de nuestras finanzas, no sabes en qué gastamos o dejamos de gastar. Sé que Sofía cambia de celular cada año, sé que comen fuera al menos 3 veces por semana,
Sé que tienen televisión de paga premium, sé que Sofía va al salón de belleza cada mes, sé muchas cosas, Miguel, porque he prestado atención, y lo que veo es un estilo de vida que no coincide con la desesperación que describes. Miguel me miró como si no me conociera, como si el padre sumiso y complaciente que siempre había sido, hubiera sido reemplazado por un extraño que se atrevía a cuestionar, a señalar, a negarse. «No puedo creer que seas tan cruel», dijo con voz temblorosa, «tan calculador, preferir tu dinero a tu propio hijo. Mamá estaría decepcionada de ti». Ese fue el golpe final. Usar a Guadalupe contra mí. Pero esta vez no funcionó. Esta vez yo sabía mejor. Tu madre, dije con voz firme, me enseñó a valorarme. Me dijo que no dejara que nadie me hiciera sentir inferior, que me cuidara. Ella estaría orgullosa de que finalmente esté escuchando ese consejo. Miguel agarró su chamarra, se dirigió a la puerta. Antes de irse se volteó. «Bien, papá, quédate con tu casa, quédate con tu dinero, pero no esperes que esté disponible cuando me necesites. No esperes llamadas, no esperes visitas. Si quieres estar solo, estarás solo». Y se fue. Mi hijo se fue dejando esa amenaza flotando en el aire como humo tóxico. Cerré la puerta detrás de él y algo en mí se rompió. Finalmente lloré. Lloré como no había llorado desde la muerte de Guadalupe. Lloré por el hijo que había perdido, o tal vez por el hijo que nunca realmente tuve, por la ilusión de familia que se había derrumbado, por la soledad que me esperaba. Pero entre las lágrimas había también otra cosa: alivio, claridad, libertad, porque ya no tenía que pretender, ya no tenía que fingir que esta relación era saludable. Ya no tenía que cargar la culpa de decepcionar a alguien que solo me valoraba por lo que podía dar. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu felicidad y las expectativas de tu familia? Esta es la historia de miles de abuelos en México y Latinoamérica. Si quieres saber cómo termina esta historia y aprender a establecer límites saludables, suscríbete a los consejos del abuelo y activa la campanita. Tu paz mental también importa. Esa noche llamé a Carmen, le conté todo. Cada detalle de la conversación, cada palabra hiriente, cada amenaza velada. Carmen escuchó en silencio y cuando terminé, dijo algo que nunca olvidaré. «Roberto, a veces perder a alguien que no te valoraba es en realidad ganarte a ti mismo. Ven a Playa del Carmen. Empieza de nuevo. Aquí hay gente que te ama de verdad, sin condiciones, sin segundas intenciones». Y en ese momento tomé la decisión final. Llamaría a Daniel Velázquez mañana. Aceleraría la venta de la casa. Me mudaría a Playa del Carmen. Pasaría mis últimos años cerca de alguien que me amaba de verdad, que llamaba solo para escuchar mi voz, que no necesitaba nada de mí excepto mi presencia. 2 semanas después, Daniel Velázquez me llamó con entusiasmo. «Hay una oferta, don Roberto. Una pareja joven, profesionistas, quieren la casa para formar su familia. Ofrecen 7.200.000 pesos, pago en efectivo, cierre en 30 días. Es una excelente oferta. Acepté inmediatamente, no lo pensé 2 veces. Firmamos el acuerdo esa misma tarde. La casa estaba vendida. Mi nueva vida comenzaba, y Miguel no sabía nada. Sofía no sabía nada, porque ya no necesitaban saber. Ya no eran parte de mis decisiones. Carmen estaba eufórica. Comenzó a buscar el departamento que me había mostrado. Todavía estaba disponible. 2 recámaras, vista al mar, comunidad tranquila llena de gente de nuestra edad. Hicimos una videollamada con el agente inmobiliario. Recorrí virtualmente cada habitación. El amplio balcón donde podría tomar café cada mañana mirando el mar. La cocina pequeña pero suficiente. La recámara principal con grandes ventanas que dejaban entrar la luz. Era perfecto. Era mío. Era mi elección. Hice la oferta. 1.800.000 pesos. Aceptada. Cierre programado para 2 semanas después de finalizar la venta de mi casa actual. Todo se estaba acomodando como si el universo finalmente estuviera de mi lado, como si todas esas décadas de sacrificio finalmente se recompensaran con esta oportunidad de reinventarme. Pero todavía quedaba un cabo suelto. Miguel y Sofía todavía no sabían nada, todavía no me hablaban. El silencio continuaba. Y yo sabía que eventualmente tendrían que saber. No podía simplemente desaparecer sin decir nada, aunque una parte de mí quería hacer exactamente eso. Quería simplemente irme
y dejarlos descubrir mi ausencia por accidente. Que tocaran el timbre un día y encontraran extraños viviendo en lo que había sido mi casa. Pero ese no era mi estilo, nunca lo había sido, así que tomé una decisión, les diría, pero no en privado, no en una conversación donde pudieran manipularme o hacerme sentir culpable. Lo haría en público, lo haría oficial, lo haría de una manera que no dejara lugar a discusión. Decidí organizar una cena familiar. Invitaría a Miguel y Sofía, a los padres de Sofía, los señores Morales y a algunos vecinos cercanos que habían sido testigos de mi vida durante décadas. Sería mi despedida, mi anuncio, mi cierre. Envié la invitación por mensaje de texto. Cena en mi casa el sábado a las 7 p.m. Tengo un anuncio importante que hacer. Por favor, confirmen asistencia. Era breve, directo, sin explicación. Miguel respondió después de 2 horas. Ahí estaremos. Al fin vas a hacer lo correcto, papá. Leí ese mensaje y sonreí. Pensaba que había cedido finalmente, que los había hecho esperar suficiente y ahora estaba listo para anunciar que vendería la casa y les daría el dinero. Que esta cena era mi rendición, mi bandera blanca. No tenía idea de lo equivocado que estaba. No tenía idea de que el padre sumiso y complaciente que él había creado había muerto en algún lugar de los últimos meses. Y en su lugar había nacido alguien nuevo, alguien que finalmente había aprendido que amarse a uno mismo no es egoísmo, es supervivencia. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Pasé toda la mañana preparando la cena, no porque quisiera impresionar a nadie, sino porque necesitaba mantener mis manos ocupadas. Necesitaba hacer algo que me impidiera pensar demasiado en lo que estaba a punto de hacer, en las caras que vería, en las palabras que diría, en la tormenta que estaba a punto de desatar. Preparé cochinita pibil que a Miguel le encantaba de niño, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano, guacamole fresco, flan de cajeta. Una cena completa, una cena de despedida, aunque ellos todavía no lo sabían. Puse la mesa con el mantel blanco que solo usaba para ocasiones especiales. Saqué la vajilla buena, las copas de cristal que habían pertenecido a la Madre de Guadalupe. Todo tenía que ser perfecto, porque esta sería la última vez que esta mesa vería una reunión familiar en esta casa. Los invitados comenzaron a llegar a las 7 en punto. Primero mis vecinos, don Ramón y doña Tania, que vivían 3 casas más abajo. Luego vino doña Lucía, mi vecina de al lado que era mi amiga desde hace 20. Buena gente, gente que me conocía de verdad, que había estado ahí en los buenos y malos momentos, sin esperar nada a cambio. Miguel y Sofía llegaron 15 minutos tarde. Ella radiante, vestido nuevo, maquillaje perfecto, sonrisa brillante. Miguel también se veía diferente, más relajado, más confiado. Era obvio que pensaban que esta noche era su victoria, que finalmente recibirían lo que habían estado esperando, lo que según ellos merecían. Sofía me besó con falsa efusión. Suegrito, qué alegría estar aquí. Huele delicioso. Nos hizo tanta falta estas semanas, ¿verdad, Miguel? Miguel asintió, besando mi mejilla. Sí, papá, nos hiciste falta, y estamos muy emocionados por tu anuncio. Sabíamos que eventualmente entenderías, que verías las cosas desde nuestra perspectiva. Solo sonreí. No dije nada. Los invité a pasar, a sentarse, a servirse tequila. Hablamos de trivialidades mientras todos se acomodaban. Los señores Morales llegaron al último. Los padres de Sofía trajeron flores y una botella de vino cara. Se sentaron junto a su hija con esa sonrisa satisfecha de padres que saben que la hija está a punto de obtener lo que quiere. Cuando todos estuvieron sentados, cuando las copas estaban llenas y los platos servidos, tomé mi lugar en la cabecera de la mesa, el lugar que siempre había sido de Guadalupe. Miré a cada persona presente, mi hijo, mi nuera, sus padres, mis vecinos, mis amigos, y sentí una paz extraña, una calma que venía de saber que estaba haciendo lo correcto para mí. Bueno, dije, levantando ligeramente mi copa, gracias a todos por venir esta noche. Sé que algunos de ustedes se están preguntando sobre esta cena, sobre esta reunión, así que no los haré esperar más. Tengo un anuncio importante que hacer, algo que va a cambiar las cosas para todos nosotros. Sofía se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban de anticipación. Miguel me miraba con expectativa.
El señor Morales asintió como dándome permiso para continuar, como si necesitara su permiso para hablar en mi propia casa. He decidido vender esta casa, dije con voz clara y firme. Sofía dejó escapar un grito ahogado de alegría. Miguel sonrió ampliamente. Lo sabía, papá, sabía que entenderías, sabía que harías lo correcto por tu familia. No he terminado, dije levantando la mano. Todos cayeron en silencio. He decidido vender esta casa. De hecho, ya la vendí. El trato se cerró hace una semana. Los nuevos dueños toman posesión en 3 semanas. El silencio que siguió fue absoluto. Sofía parpadeó, confundida. Miguel frunció el ceño. ¿Ya vendida?, preguntó. Pero íbamos a ayudarte con eso. Íbamos a buscar compradores, a negociar el mejor precio. Ya encontré el mejor precio. Respondí. 7.200.000 pesos, más de lo que el primer valuador había estimado. Estoy muy satisfecho con la venta. Sofía recuperó su voz. Su tono ya no era dulce. Es maravilloso, suegrito. Entonces con eso puedes comprar tu departamento y todavía tener suficiente para ayudarnos con el nuestro. De hecho, podrías prestarnos los 4 millones y todavía te quedarían casi 3 millones para ti. Es perfecto. Es más de lo que esperábamos. Tomé un sorbo de mi tequila. Dejé que el silencio se extendiera otro momento. Saboreé su incomodidad creciente. No les voy a prestar nada. Finalmente dije, ni 1 millón, ni 1.000 pesos, ni un solo peso. La expresión de Sofía cambió completamente. Shock, incredulidad, furia comenzando a formarse detrás de sus ojos. ¿Qué dijiste? Dije que no les voy a prestar dinero. De hecho, me voy a mudar a Playa del Carmen. Ya compré un departamento allá, cerca de mi hermana Carmen. Vista al mar, 2 recámaras, 1.800.000 pesos. Me mudo en un mes. Miguel palideció. Papá, es una broma, ¿verdad? Nos estás haciendo una broma. No es una broma, Miguel. Es mi decisión, mi vida, mi dinero. Y he decidido usarlo para mí mismo. Para mi felicidad, para vivir cerca de alguien que me ama de verdad, incondicionalmente. Sofía se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Esto es ridículo. Esto es egoísta. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hijo, a tu familia? Esperamos durante meses, planeamos nuestro futuro, contamos contigo, y ahora simplemente decides que no, que te vas a Playa del Carmen a vivir tu vida como si no tuvieras responsabilidades aquí. Mis únicas responsabilidades son conmigo mismo, dije, levantándome también aunque por dentro temblaba. Durante meses me presionaron, me manipularon, me hicieron sentir culpable por querer conservar mi propia casa. Me dijeron que era egoísta por no querer financiar sus sueños. Me amenazaron con abandonarme si no hacía lo que querían. ¿Y saben qué descubrí? Que ya estaba abandonado, que solo me buscaban cuando necesitaban algo, que para ustedes yo no era un padre, era una cuenta bancaria. Eso no es cierto, gritó Miguel, levantándose también. Te amamos, siempre te hemos amado, solo queríamos tu ayuda, queríamos que fueras parte de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no me llamaste ni una sola vez en 3 semanas?, pregunté. ¿Por qué no viniste a visitarme solo para ver cómo estaba? Porque cada conversación era sobre el dinero, sobre la casa, sobre lo que podía darles. Dime, Miguel, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía, qué pensaba, qué quería? No lo que tú querías que yo quisiera, sino lo que yo realmente quería. Miguel no pudo responder. Abrió la boca, la cerró, miró a Sofía buscando ayuda. Pero Sofía estaba furiosa, demasiado furiosa para ser estratégica. ¿Sabes qué, Roberto? Siempre supe que eras egoísta. Miguel me lo había advertido. Me dijo que su padre era así, que solo pensaba en sí mismo. Pero no le creí. Pensé que podría hacerte entrar en razón, que podría enseñarte lo que significa ser familia. Pero veo que estaba equivocada. Eres un viejo amargado que prefiere su dinero a su propia sangre. Sofía, intervino la señora Morales, claramente incómoda. Tal vez este no es el momento. No, mamá, sí es el momento. Alguien tiene que decir la verdad. Nos hizo perder meses, meses que podríamos haber usado para buscar otras opciones. Nos hizo creer que finalmente nos ayudaría. Y ahora sale con esto, que se va a Playa del Carmen, que va a comprar su departamento con vista al mar, mientras nosotros, ¿qué?
Mientras seguimos en una renta que no podemos pagar, buscando departamentos que no podemos comprar, porque nuestro suegro decidió que su comodidad es más importante que nuestro futuro. Su futuro no es mi responsabilidad, dije con calma, aunque por dentro temblaba. Son adultos, profesionistas con empleos, con ingresos. Si no pueden comprar una propiedad es porque sus prioridades están mal, porque gastan en cosas que no necesitan, porque quieren vivir por encima de sus posibilidades y piensan que yo voy a subsidiar ese estilo de vida, pero no lo haré. Doña Lucía, mi vecina, habló por primera vez. Roberto tiene razón. He visto cómo lo trataron estos meses, las visitas constantes, la presión. William me contó todo, y me parece que está tomando la mejor decisión. Una decisión valiente. Mudarse a esta edad no es fácil, pero hacerlo para estar cerca de gente que lo aprecia es admirable. Nadie le pidió su opinión, señora, escupió Sofía. Estás en mi casa, dije con voz de acero, y hablarás con respeto a mis invitados o te irás inmediatamente. Sofía me miró con puro odio, odio sin disfraz, sin la máscara de la nuera dulce. Esta era su verdadera cara, y me alegré de verla finalmente, de saber que no había estado loco, que mi intuición había tenido razón desde el principio. Vámonos, Miguel, dijo Sofía agarrando su bolsa. No me voy a quedar aquí a ser insultada. Miguel me miró una última vez. Había dolor en sus ojos, pero también había otra cosa, resentimiento. Decepción, y supe que había perdido a mi hijo, o tal vez nunca lo había tenido realmente. Miguel y Sofía se fueron, azotando la puerta tan fuerte que hizo temblar los marcos en la pared. Los señores Morales se quedaron unos minutos más, claramente avergonzados por el comportamiento de su hija. Lo sentimos mucho, Roberto, dijo la señora Morales con sinceridad. No sabíamos que las cosas se habían puesto tan mal. Sofía nos había contado una versión diferente. Dijo que tú habías ofrecido ayudar y luego cambiaste de opinión. No sabíamos nada de toda la presión que te pusieron. El señor Morales asintió. Estás haciendo lo correcto. Una persona de tu edad merece paz, merece vivir sin esta tensión. Y si Playa del Carmen te ofrece eso, entonces ve, vive, sé feliz. Hablaremos con Sofía, aunque dudo que quiera escuchar. Se fueron poco después. Mis vecinos se quedaron un poco más, bebimos más tequila, comimos el postre que nadie había probado durante el drama, y hablamos de cosas reales, de recuerdos, de la vida que había construido en esta casa, de los buenos años y los difíciles con Guadalupe, de cómo ella me habría apoyado en esta decisión. Cuando finalmente se fueron y quedé solo en la casa silenciosa, no sentí tristeza, sentí alivio, un alivio profundo y completo. Había dado el paso, había dicho mi verdad, y el cielo no se había caído, el mundo no se había terminado, un capítulo acababa de cerrarse para que otro pudiera comenzar. Las 3 semanas siguientes fueron un torbellino. Empacar 40 años de vida en cajas, decidir qué llevar y qué dejar, donar ropa, vender muebles, despedirme de los vecinos, de la casa, del jardín donde Guadalupe había muerto entre las bugambilias. Lloré mientras empacaba, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de cierre, de duelo por lo que dejaba, pero también de emoción por lo que vendría. Miguel no llamó, no vino, el silencio era total, ahora definitivo, y aunque dolía, ya no me sorprendía. Sofía había mostrado su verdadera cara esa noche, y Miguel había elegido quedarse a su lado. Había elegido el resentimiento sobre el amor, la decepción sobre la comprensión, y yo tenía que aceptar eso, tenía que dejarlo ir. Carmen me llamaba todos los días, me enviaba fotos del departamento, de la playa, del pequeño pueblo costero que sería mi nuevo hogar. Un grupo de hombres y mujeres de nuestra edad que se reunían los jueves para jugar dominó, que iban juntos al mercado de pescados los sábados, que se cuidaban unos a otros. Eso era familia, eso era lo que había estado buscando sin saberlo. El día de la mudanza llegó un martes soleado. Los nuevos dueños de la casa vinieron temprano. Una pareja joven, él médico y ella arquitecta, esperaban su primer bebé. Me mostraron las ecografías con orgullo.
Nos sentamos en la sala vacía firmando los papeles finales. Les conté historias sobre la casa, sobre las paredes que Guadalupe había pintado, sobre el jardín que habíamos cultivado juntos, sobre el árbol que Miguel había plantado cuando tenía 8 años. Cuiden esta casa, les dije. Tiene mucho amor en sus paredes, mucha historia, mucha vida. Y prometieron que lo harían, que criarían a su bebé ahí, que construirían su propia historia en estas habitaciones que habían contenido la mía durante tantos años. Les entregué las llaves y salí por última vez. No miré atrás. No podía. Si miraba atrás podría arrepentirme. Tal vez la nostalgia me abrumaría. Así que miré hacia adelante, hacia el camión de mudanzas que esperaba, hacia el avión que tomaría en 3 horas, hacia Playa del Carmen, hacia mi nueva vida. El vuelo fue tranquilo. Miré por la ventana, observando las nubes, reflexionando sobre todo lo que había pasado, sobre cómo había llegado hasta aquí. Un hombre de 65 años, dejando todo lo que conocía para empezar de nuevo. Era aterrador, era liberador, era necesario. Carmen me esperaba en el aeropuerto de Cancún, con un ramo de flores de bugambilia y una sonrisa enorme. Nos abrazamos como no nos habíamos abrazado en años. Lloré en su hombro, ella lloró en el mío, y en ese abrazo había todo. El perdón por los años de distancia, la gratitud por estar ahí ahora, la promesa de no separarnos más. El departamento era aún más hermoso en persona. El balcón se abría directamente al mar Caribe. Podía escuchar las olas desde la sala. La brisa traía ese olor a sal que limpia y renueva. Carmen había decorado la recámara de huéspedes con fotos de nosotros cuando éramos niños, de nuestros padres, de la familia que habíamos sido antes de que la vida nos separara. Esa primera noche me senté en el balcón con una copa de vino mexicano. El sol se ponía sobre el océano, pintando el cielo de naranja, rosa y morado. Y por primera vez en años, tal vez en décadas, me sentí en paz. Sentí que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Mi teléfono sonó, un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Era el señor Morales. Roberto, dijo con voz cansada, solo quería que supieras que Sofía y Miguel tuvieron que mudarse con nosotros. No pudieron pagar el aumento de renta, y ya está causando problemas. Sofía se queja de todo. Miguel se peleó con mi esposa. Están empezando a darse cuenta de que tal vez tenías razón, que sus prioridades estaban mal, pero ya es tarde. Tú estás en Playa del Carmen y ellos están aquí viviendo con las consecuencias de sus decisiones. Le agradecí la llamada. Le deseé suerte y colgué. Y no sentí satisfacción. No sentí esa alegría de la venganza. Solo sentí tristeza por mi hijo, por las elecciones que había hecho, por la vida que pudo haber tenido si hubiera elegido diferente. Pero esas eran sus lecciones que aprender, su camino que recorrer. Ya no podía salvarlo. Ya no era mi trabajo salvarlo. Los meses siguientes fueron de adaptación. Conocer a los amigos de Carmen, unirme al grupo del jueves, caminar por la playa cada mañana, aprender a vivir de nuevo, no como padre, no como viudo, solo como Roberto, como yo mismo, con mis propios deseos, mis propias decisiones, mi propia vida. Miguel finalmente llamó 6 meses después. Su voz era diferente, más humilde, más tranquila. Papá, dijo, lo siento mucho por todo, siento haberte tratado así, siento haber priorizado el dinero sobre ti, siento haber dejado que Sofía me manipulara. Tenías razón, nuestras prioridades estaban mal. Vivir con los padres de Sofía me hizo verlo. Me hizo ver muchas cosas. Escuché. No lo interrumpí. Cuando terminó, tomé una respiración profunda. Miguel, dije, te perdono, pero el perdón no significa volver atrás. No significa que las cosas puedan ser como eran. Rompiste mi confianza, rompiste nuestra relación, y eso toma tiempo en sanar, tiempo. Lo sé, papá, lo entiendo, solo quería que supieras que lo siento, que me haces falta, que tal vez algún día, si tú quieres, podamos intentar reconstruir algo, no lo que teníamos, sino algo nuevo, algo más honesto, tal vez, dije, algún día, pero ahora necesito seguir enfocándome en mí mismo, en mi sanación, en mi vida aquí, y tú necesitas enfocarte en la tuya,
en arreglar tu matrimonio, en aprender a vivir dentro de tus medios, en crecer. Colgamos con vagas promesas de hablar pronto, pero yo sabía que ese pronto tal vez nunca llegaría, y estaba bien. Había aprendido que soltar no es abandono, es liberación, es permitir que cada persona viva su propia vida, cometa sus propios errores, encuentre su propio camino. Ahora, sentado en mi balcón, mirando el mar con Carmen a mi lado, puedo decir que tomé la decisión correcta. Recuperé mi vida, recuperé mi dignidad, recuperé mi paz. Y aunque el camino fue doloroso, aunque perdí a mi hijo en el proceso, gané algo más valioso, me gané a mí mismo. Han pasado 2 años desde aquella cena, 2 años desde que dejé la Ciudad de México y vine a Playa del Carmen, 2 años de despertar con el sonido de las olas, de caminar descalzo en la arena, de tomar café en mi balcón mientras el sol sale sobre el Caribe. Carmen y yo nos hemos vuelto inseparables. Cocinamos juntos, vamos al mercado juntos, jugamos dominó con nuestros amigos los jueves. Ella me presentó a un grupo maravilloso de jubilados que se convirtieron en mi nueva familia. Don Fernando, que fue piloto de Aeroméxico, doña Patricia, que fue maestra de primaria durante 40 años, don Javier y su esposa Marta, que tienen un pequeño restaurante en el pueblo. Gente real, gente que me aprecia por quien soy, no por lo que puedo darles. He viajado. Fui a Mérida a conocer las ruinas mayas, pasé una semana en Oaxaca probando el mejor mole de mi vida, visité Guanajuato durante el Festival Cervantino, cosas que siempre quise hacer pero que posponía, porque siempre había algo más importante, alguien más que necesitaba mi tiempo, mi dinero, mi energía. Ahora mi tiempo es mío, mi dinero es mío, mi energía es mía. Miguel me llama una vez al mes. Conversaciones cortas, educadas. Me cuenta que él y Sofía están viendo a un terapeuta de pareja, que finalmente encontraron un departamento que pueden pagar, que está aprendiendo a cocinar para ahorrar dinero, que Sofía dejó de comprar ropa nueva cada mes. Son cambios pequeños, pero son cambios. Nunca me ha pedido que regrese, nunca ha sugerido que me mude de vuelta a la Ciudad de México. Creo que finalmente entiende que eso nunca va a pasar, que esta es mi vida ahora, y que estoy feliz. La semana pasada me envió una foto, él y Sofía frente a su departamento. Son 2 recámaras en la colonia Narvarte. Nada lujoso, nada espectacular, pero es de ellos, lo compraron solos, con sus propios ahorros, con su propio esfuerzo, y aunque nunca lo dirá, sé que finalmente entendió la lección, que las cosas que realmente valen la pena son las que construyes tú mismo, no las que te regalan, no las que obtienes manipulando a otros. Anoche estaba en mi balcón, como todas las noches, cuando Carmen salió con 2 copas de mezcal. ¿En qué piensas, hermanito?, preguntó. En todo, dije, en el camino que recorrí para llegar aquí, en la vida que dejé, en la vida que gané. ¿Te arrepientes de algo? Lo pensé por un momento. Realmente lo pensé. No, finalmente dije, no me arrepiento. Tal vez me arrepiento de no haber tenido el valor de hacer esto antes, de haber esperado tanto tiempo para elegirme a mí mismo, pero del resultado final, de estar aquí contigo, de esta paz que siento, de eso no me arrepiento ni un segundo. Carmen sonrió y chocó su copa con la mía. Brindemos entonces, dijo, por los valientes, por los que se atreven a empezar de nuevo, por los que eligen la paz sobre la culpa, por los que finalmente aprenden que amarse a uno mismo no es egoísmo, es supervivencia. Bebimos mientras el sol se ponía, pintando el cielo de esos colores imposibles que solo existen en el Caribe mexicano. Y pensé en todos los hombres como yo, los padres que dan y dan hasta que no queda nada, los que se sienten culpables por establecer límites, los que confunden amor con sacrificio total. Si estás leyendo esto, si estás viviendo algo similar, déjame decirte algo, no es demasiado tarde para elegirte, no es demasiado tarde para decir no, no es demasiado tarde para proteger lo que es tuyo. La culpa que te hacen sentir por establecer límites es manipulación disfrazada de amor. El verdadero amor no exige, no presiona, no amenaza. El verdadero amor respeta, apoya, celebra tus decisiones, incluso cuando no las entiende. Y si tienes que soltar a alguien para encontrar tu paz, incluso si esa persona es de tu propia sangre, hazlo,
porque al final del camino, la persona con la que tienes que vivir para siempre eres tú mismo, y mereces vivir en paz, mereces vivir sin culpa, mereces vivir feliz. Levanto mi copa al sol que se pone, a esta nueva vida que construí de las cenizas de la vieja, a los hombres que como yo encontraron el valor de decir basta. Brindo por nosotros, por los que elegimos la paz sobre la culpa, la dignidad sobre la conformidad, la libertad sobre la obligación. Me pongo de pie y miro el horizonte donde el mar se encuentra con el cielo. Mañana caminaré por la playa al amanecer, como hago todas las mañanas. Tomaré mi café mirando las olas. Tal vez llame a don Fernando para jugar dominó. Tal vez cocine con Carmen esa receta de camarones al coco que encontramos en el mercado. Son planes simples, planes pequeños, pero son míos. Y después de 65 años de vivir para otros, de ser lo que otros necesitaban que fuera, de sacrificar mi felicidad por la de los demás, finalmente entendí algo fundamental. La vida más valiosa que puedes vivir es la tuya propia, no la que otros diseñan para ti, no la que te hace sentir culpable por querer más, no la que te convierte en un medio para los fines de otros. Tu propia vida, con tus propias reglas, con tu propia paz, con tu propia felicidad. Y si alguien te dice que eso es egoísmo, probablemente es porque tu libertad amenaza su control sobre ti. Déjalos ir, como yo dejé ir a Miguel, no con odio, no con venganza, sino con la tranquila aceptación de que algunas personas solo pueden amarte cuando les eres útil, y cuando dejas de serlo, muestran quiénes realmente son. Y está bien, porque en ese espacio que dejan cuando se van, puedes finalmente encontrarte a ti mismo. Carmen me toca el hombro, la cena está lista, dice. Entramos juntos, y mientras cruzo el umbral de mi departamento, mi hogar, mi santuario, siento una gratitud profunda. No por lo que tengo, sino por lo que solté, por las cadenas que rompí, por la libertad que elegí. Esta es mi historia. La historia de un hombre de 65 años que finalmente aprendió a decir no, que finalmente aprendió que el silencio puede ser el arma más poderosa, que finalmente aprendió que la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tu corazón. Y si mi historia te ayuda a encontrar tu propio valor, si te ayuda a establecer tus propios límites, si te ayuda a recordar que tu felicidad también importa, entonces cada lágrima que derramé, cada noche que no pude dormir, cada momento de duda, todo habrá valido la pena, porque la vida es demasiado corta para vivirla con culpa, demasiado preciosa para desperdiciarla en gente que solo te valora por lo que pueden tomar de ti, demasiado hermosa para no atreverse a ser feliz. Así que atrévete, como yo me atreví. Elige la paz, elige la dignidad, elige la vida que mereces, el resto se acomodará. O no, pero al menos cuando llegues al final de tus días, podrás mirar atrás y decir, viví mi vida, no la que me impusieron, no la que esperaban de mí, sino la mía, completamente mía, y no hay mayor legado que ese. Esta fue la historia de don Roberto, y puede ser tu historia también. En los consejos del abuelo compartimos historias de vida real que te enseñan a valorarte, a establecer límites y a vivir en paz. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete ahora y compártela con alguien que necesite escucharla. Recuerda, nunca es tarde para elegirte a ti mismo. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad de México nos estás viendo? Encontrémonos en los comentarios. Si te gustó esta historia, puedes apoyarme enviando un super thanks para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Te lo agradezco muchísimo. Espero tus comentarios sobre la historia. En pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo de todo corazón. Hay muchas más en mi canal. No olvides suscribirte. Hasta la próxima historia de vida. Con cariño y respeto, don Roberto.